Contando el cuento, con Ángel Guzmán. A la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí a esta su casa, la Facultad de Filosofía. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer encuentro nacional de paz y filosofía, desafíos, intersecciones y divergencias actuales. La mesa que tendremos a continuación se titula Paz, conflictos y adolescencias. Será una mesa híbrida en la que participarán 4 ponentes. Cada uno tendrá un máximo de 15 minutos. Al término de todas las participaciones, cederemos los micrófonos a las y los asistentes presenciales y virtuales. Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. El doctor Paris González Aguirre, con la ponencia titulada Políticas Públicas, Ética del Cuidado y Paternidades, Desafíos para la Construcción de Masculinidades No Violentas y una Cultura de Paz. Bienvenido. La doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, con el trabajo titulado La formación de espacios dialógicos en las escuelas, un campo para la construcción de culturas de paz. Bienvenida. En virtual. Gracias. El doctor Alejandro César Antonio Luna Bernal, con la ponencia titulada Filosofía de los conflictos y ética del interés. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. La doctora Beatriz Eugenia Ornella Cerda, cuya ponencia se titula Pensar la paz desde los usos de las tecnologías para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. Bienvenida. Bien, a continuación voy a presentar la semblanza del doctor Paris González Aguirre, quien será nuestro primer ponente. Es investigador en estancia postdoctoral en la maestría en estudios filosóficos, es doctor en ciencias sociales por el Colegio de Jalisco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel C. Se ha desempeñado en diversas instancias educativas, impartiendo materias como problemas sociales contemporáneos, epistemología de las ciencias sociales, introducción a las masculinidades, masculinidades en la niñez y la juventud y aproximaciones a los objetos de estudio. Desde una perspectiva de género, ha dado cursos y talleres sobre masculinidades en instituciones como la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y Servicios de Salud Jalisco. Sus líneas de investigación son las subjetividades, los procesos identitarios, las masculinidades no violentas y las paternidades responsables. Le cedo la palabra al doctor Paris. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues, si me lo permiten, comenzaré con la exposición. Me gustaría como mencionar cuál es la base de este trabajo. Son la ética del cuidado y la cultura de paz. La ética del cuidado, pues, es una política pública que busca la interdependencia, responsabilidad contextual y sobre todo las soluciones que nos permiten de la vulnerabilidad. Mientras que la cultura del paz nos habla no de la ausencia de guerra, sino de una justicia relacional, el bienestar colectivo, la equidad y evidentemente evitar el ejercicio de las violencias en cualquiera de sus modalidades. Considero importante abordar la cuestión de las masculinidades, particularmente las masculinidades no violentas, desde las intersecciones entre la ética del cuidado y la cultura de paz. ¿Dónde se interseccionan entonces? Ambas proponen acciones concretas contra los distintos tipos de opresiones, ya sea de género, de raza, posición social. Hay un privilegio de las emociones, como por ejemplo de la empatía, que esa es una de las sugerencias que se hace respecto a las masculinidades no violentas. Entonces podemos observarlo, en particular, por ejemplo, en las paternidades responsables particularmente. Los contextos, más bien hay que hablar entonces de dónde sucede o dónde puede darse este trabajo o esta forma de abordar la ética del cuidado y la cultura de paz. En los contextos de masculinidad hegemónica, y eso nos presenta varios desafíos respecto a la ética del cuidado. Primero, se supone, o una de las
características de los cuidados de los hombres es que pues, no existen. Pensemos desde esta cuestión de las prácticas que están relacionadas con la masculinidad hegemónica, si me permiten ese término. Desde la masculinidad hegemónica, que no existe, evidentemente solo es una construcción teórica, desde la masculinidad hegemónica se dice o se piensa o se establece que los hombres pues, no pueden ser cuidadores primarios. ¿Por qué? Porque eso significaría que son débiles, que son afeminados y demás adjetivos calificativos que denostan evidentemente la contraparte. No hay una estructura ni programas institucionales. ¿A qué me refiero con esto? No hay guarderías que permitan a los hombres, evidentemente, pues, llevar a sus hijos. Si bien los programas con las facilidades que se dan son exclusivamente para las mujeres, los padres autónomos difícilmente pueden acceder a ese tipo de programas o de beneficios. También hay una interiorización de la autosuficiencia, porque los hombres, lo que se supone que debemos hacer, pues, o la forma en la que los hombres debemos ser, pues es autosuficientes. No necesitamos hablar de nuestros problemas, no necesitamos ayuda de nadie. Sin embargo, una de las posibilidades o de las oportunidades que se tiene es que muchos de los hombres, bueno, algunos de los hombres, particularmente en mi experiencia, académicos o personas que han estado que han seguido de cerca los feminismos, pues están oponiéndose a estos roles tradicionales, particularmente de cuidados. Cuando hablo de estas cuestiones de las políticas públicas, yo considero que es importante redefinir el cuidado de una forma política. Es importante politizar la ética del cuidado. La ética del cuidado particularmente de los hombres. Debe vincularse a demandas actuales, como ya lo decía, las licencias paternales, servicios de guardería para padres autónomos y programas educativos que normalicen los cuidados masculinos. Aquí es importante porque hay una enorme tensión respecto a las formas en las que en las aulas se nos educa a nosotros como hombres y nosotros como docentes. ¿Por qué? En mi caso particular, en las charlas que he tenido con padres, con informantes, docentes particularmente, me han comentado que nunca le pedirían a un hombre adornar un salón con globos, pero tampoco le pedirían a una mujer mover un escritorio. Desde ahí es que nosotros como docentes estamos incidiendo en la construcción de la masculinidad y de la feminidad, particularmente de la masculinidad hegemónica. Esto es importante porque, insisto, ahí vemos un conflicto entre lo que se espera de los hombres, lo que nosotros estamos transmitiendo a los hombres y a las mujeres, y pues cómo es que los cuidados particulares están dirigidos hacia ciertos lugares. Las paternidades y la interiorización de los modelos hegemónicos. Los padres se ven como proveedores económicos y hay un obligado distanciamiento emocional. ¿Qué es esto? Que mientras los padres se encarguen de proveer de manera digna, por decirlo de alguna manera, pues tienen el derecho de no mostrar emociones, porque pues al ser, insisto, responsables económicamente, pues no tienen ninguna responsabilidad. Una de las consecuencias de todo esto es que hay un constante o un marcado deterioro de la salud mental. Como sabemos, hay más suicidios de hombres que de mujeres. No estoy minimizando los problemas de las mujeres, evidentemente, pero para este trabajo en particular es importante mencionar que pues, hay más suicidios de hombres que de mujeres. También, desde las paternidades es importante que nosotros mencionemos que hay una naturalización de la violencia como herramienta educativa y de control. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que para educar a nuestras hijas, hijos, hijas, estamos utilizando la violencia en cualquiera de sus formas, ya sea psicológica, física, etc. La paternidad hegemónica, si me lo permiten nombrarle así, tiene ciertas limitaciones. Primero, los roles hegemónicos. ¿Qué es esto?
todas las cosas que se imputan a los hombres y esta mitología de los hombres. Debe ser fuerte, debes tener un distanciamiento emocional, debes ser capaz de sostener una familia desde tu rol como hombre. Seguramente muchos de aquí sabemos que es imposible que nosotros, o bueno, más bien es poco probable que nosotros con un solo trabajo podamos mantener una familia. Ese es uno de los, o más bien, esos son varios de los roles hegemónicos. También la violencia. Muchos de nosotros crecimos en ambientes machistas, hegemónicos y particularmente violentos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la letra contamina. Esa es una de las máximas que a mí mis profesoras y profesores me enseñaron de manera física. También que cuando nos dejaban al cuidado de las abuelitas, por ejemplo, siempre les decían, y perdón por la expresión, te lo dejo con todo y nada. Lo que significaba que era posible que nos agredieran de manera violenta si nosotros nos portábamos mal. Se lo digo como persona neurodivergente. Dicho esto de las neurodivergencias, es importante mencionar que también hay paternidades distintas, diversas. Por ejemplo, las neurodivergencias o las paternidades neurodivergentes presentan o permiten observar diferentes paternidades, porque las estrategias de cuidado son diferentes, ya que deben basarse por las características particulares de estas paternidades en la comunicación efectiva, en la honestidad, en rutinas particulares y en las emociones. ¿Por qué las rutinas? Porque pues esto da cierta entidad, cierto sentido de regularidad, para la palabra. También la coparentalidad, porque esto significa que hay un reparto equitativo de los roles, lo que desafía evidentemente la división sexual del trabajo. Las mujeres no son las únicas que deben encargarse de la cocina, de la limpieza, sino que cada uno de nosotros, nosotras, nosotros tenemos una función particular en la casa, ya sea lavar los trastes, planchar la ropa, cuidar que las hijas, los hijos y los hijos se tomen la medicina, que muchos de los padres a los que yo he entrevistado difícilmente saben cuáles son las medicinas, las alergias, el tipo de sangre de cada uno de sus hijos e hijas. También padres divorciados, por ejemplo, también es importante la coparentalidad, porque algunos hombres que también he entrevistado, he tenido oportunidad de entrevistar, pues simplemente se desentienden de la responsabilidad y no hay una sanción para ellos. Sin embargo, si una madre decide salir un sábado por la noche y dejar a sus hijos con la abuelita, muy probablemente hay una sanción social. Dicho esto, me gustaría mencionar que hay posibilidades enormes si nosotros abordamos el tema de las paternidades diversas. ¿Por qué? Porque esto nos permite observar que hay otras formas de criar. Por ejemplo, la crianza respetuosa se ha observado que tiene una incidencia particular en el ejercicio de las violencias, en particular de los hijos y de los hijos varones. ¿Por qué? Porque si no estamos educando con violencia, estamos intentando prevenir el ejercicio de la violencia, la forma en la que estos niños varones se relacionan con la sociedad es diferente. Y ahí es donde entran las masculinidades no violentas. Los padres que cuidan, desarticulan la relación entre la masculinidad y la dominación. Porque si estamos creando con respeto, estamos partiendo del supuesto que los niños también son personas. No simplemente son entes que nosotros debemos cuidar, que debemos dominar, porque pues esa es nuestra función como hombres. También es importante mencionar los vínculos emocionales que se crean si nosotros como padres cuidamos a nuestros hijos. Hay vínculos más fuertes, más estrechos, más resilientes y hay una reducción de la violencia interpersonal, lo que evidentemente pues redundaría en modelos nuevos para las siguientes generaciones, que serían más equitativos y mucho menos violentos. No estoy diciendo que las masculinidades no violentas van a eliminar la violencia contra los hombres y las mujeres, no.
pero sí es un semillero que nos permitiría generar dinámicas distintas. Tengo una conclusión. Y es una pregunta muy incómoda, particularmente para nosotros como hombres. Y habría que pensar qué estamos dispuestos nosotros a desaprender para que el cuidado, en este caso muy particular de este trabajo, deje de ser una excepción y se convierta en norma. ¿Cuáles son los privilegios que nosotros como hombres dejaríamos de lado simplemente para poder nosotros generar masculinidades distintas? La respuesta evidentemente no está en la teoría, en la academia. Podemos sustentarlo de manera teórica, por supuesto, pero esto se genera desde la vida cotidiana, en la cocina, en los cuidados, en las tareas de las hijas, los hijos, los hijes, en las responsabilidades de crianza, por ejemplo, en la lavandería, esos lugares donde los hombres ejercen el cuidado como acto revolucionario. Ahí se encuentra la semilla de las masculinidades no violentas. Y por mi parte, la cosa. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Faris González Aguirre y a continuación me voy a permitir leer la semblanza de la bienvenida al doctor Alejandro César Antonio Luna Bernal, de que me voy a permitir también leer su semblanza. Darle la bienvenida a la doctora Beatriz Eugenia Ornelas Serra, de quien les voy a compartir su semblanza. Es licenciada en Derecho y Magíster en Derechos Humanos y Paz, ambos del Instituto de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, doctora en Gestión de la Paz y Prevención de las Violencias en la Universidad de Guadalajara, especialización en Epistemologías del Sur y diplomado en Tecnología, Subjetivación y Política, ambos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Argentina, diplomatura en Legal Tech de la Universidad de Córdoba, Argentina, diplomatura en Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia, Colombia, miembro activo del Centro de Estudios de Derecho, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Antioquia, Colombia, integrante de la Escuela de Posgrado de la Red de Estudios Sociales Latinoamericanos y Caribeños, Contemporáneos, América Latina y el Caribe, Luchas Políticas y Retos para la Transformación Social. Nuevamente, bienvenida y les cedo la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por permitirme expresar mis ideas. Bueno, yo les hablo desde mi escenario. Yo soy abogada, he trabajado con niños institucionalizados desde hace varios años y bueno, soy amante de las tecnologías disruptivas, no nada más de las TIC, de las de información y comunicación, sino ya de las que son disruptivas. Y pues yo les vengo a platicar en el marco de mi doctorado. Esto es una investigación que está en curso respecto a pensar la paz usando las tecnologías, y no las tecnologías de las TIC, sino las tecnologías disruptivas. Estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada en específico, lo que es en mi investigación, pero estamos hablando de todas las demás tecnologías que están en curso. Creo que me ha abierto mucho la mente ahorita escuchar a los ponentes anteriores. Creo que es súper valioso tener toda esta base filosófica, esta base de conocimientos para poder empezar a deconstruir y a construir, pero en un mundo digitalizado y complejo como lo tenemos ahora, porque las tecnologías nos atraviesan todas las escenas de nuestra vida y todos los problemas sociales. Entonces creo que las tecnologías pueden ser un punto valioso para poder empezar a pensar cómo accionar todos estos conocimientos, todo esto que ya se ha estado investigando, a accionarlo, no nada más quedarse en teoría, sino accionarlo en problemas sociales reales. Y pues bueno, yo estoy investigando y algo que me duele profundamente son los niños, niñas y adolescentes institucionalizados que
sin cuidados parentales pasan al sistema de cuidado del Estado. Y como ustedes saben, bueno, preparé una ponencia un poco imaginativa para poder hacerlo un poco menos pesado, porque hablar de tecnologías a veces es un poco difícil, pero quisiera compartirles que un poquito del contexto, que me imagino que varios ya lo saben. Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales sufren desde hace décadas un aislamiento, sufren desde hace décadas un silencio. Como lo diría Boaventura de Sousa Santos, parece que son niños que son puestos al otro lado de la línea abisal para ser invisibilizados. Entonces yo vengo a hablar también por ellos en el día de hoy, sobre todo por mi investigación y para ponerlos en la mesa de discusión. Estos niños, en México tenemos el segundo lugar de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y tenemos el primer lugar de violencia sexual para infantil. Entonces creo que esos son alarmantes estadísticas que deberían de llamarnos la atención a todos los investigadores y sobre todo la academia, que creo que la academia se ha quedado un poquito atrás en cuestión de la carrera de la tecnología, de las tecnologías disruptivas. Estoy hablando. La siguiente, por favor. Quiero comentarles que antes los niños eran vistos en un paradigma como objetos de derechos. Eran niños que estaban bajo la dominación patriarcal o estaban bajo el cuidado asistencial, en donde los niños, son dos notas que les traigo de épocas pasadas, del 2007 y de los 90s, 80s, en donde los niños eran más bien vistos como algo que tenía que verse, cuidarse, pero a un lado como si no fueran a crecer, ¿no? O sea, a veces eran vistos como niños que tenían que formarse espiritualmente, o eran vistos como niños que tenían que ser nada más esperar a que crezcan como adultos chiquitos, ¿no? Entonces, en este cambio de paradigma hubo también una coyuntura en el mundo en donde los derechos humanos avanzaron, y en esta carrera de los derechos humanos, la siguiente por favor, tenemos a la Convención sobre los Derechos de los Niños, que en esta convención es un parteaguas, es donde ya se cambia esta forma de pensar a los niños no como objetos de derechos, no como objeto de los padres o objeto de cuidado, sino como sujeto de derechos, titulares de sus derechos. Y sobre todo se les da 4 pilares a estos niños, como es el interés superior del niño, como es una vida digna, un sano desarrollo, como es también el derecho a la participación. Y esto es súper importante porque los niños tienen una evolución, y esta evolución deben de ser escuchados y deben de ser tomados en cuenta, no nada más escuchados, sino que también tomados en cuenta. Y para eso no se trata de tener derechos que nada más sean deseos programáticos, sino que tengan mecanismos para accionar sus derechos. Y eso es lo que estamos atrasados. Ahí tenemos una obligación internacional en México y en muchos países, que hay la observación de que no tenemos un mecanismo de comunicación directa para los niños. Tiene que ser por medio de un adulto, y eso es un problema. Y si es un problema para los niños que cuentan con cuidados parentales, imagínense para los niños que no cuentan con cuidados parentales, que ni siquiera cuentan con un movimiento social que esté tocando las calles, como lo tienen muchos otros grupos vulnerables, ¿no? Estos niños creo que son los vulnerables de los vulnerables. Y en 4 paredes. La siguiente, por favor. Bueno, ya está. Estas son unos ejemplos de pocas noticias, porque pues están puestos en la agenda cuando pasa algo, como pasó en la tragedia de la Gran Familia. Así era más o menos visto. Era una casa hogar en Zamora, no sé si recuerdan, de la mamá Rosa, y tenía 400 niños y operó durante 40 años. O sea, es increíble y había aparte denuncias, pero la autoridad pues obviamente muchas veces se enfoca en otras cosas y no en los niños. Y en la otra son Ayudantes al Niño, que es un documental que acaba de salir, este es nuevo, en donde están exponiendo también a una casa hogar que tiene 30 años laborando en la Ciudad de México, y que han denunciado violaciones sexuales y abusos de muchas índoles, y también han sido invisibilizados y no han sido abordados por las fiscalías ni por nadie, ¿no? Más que por ciertas
personas que como nosotros pues, nos enfocamos en este tipo de problemas. Pero algo está cambiando. Y está cambiando porque, la siguiente, por favor, las tecnologías que atraviesan nuestras vidas, estos niños también tienen a veces acceso a estas tecnologías cuando se los permiten. Y si no se los permiten, de alguna manera tienen acceso a un teléfono. Y estas tecnologías permiten que los niños puedan tener una visión distinta. Porque la tecnología, desde que llegó el Internet no nomás es una herramienta para comunicarnos, sino es otra forma de comunicarnos, es otra forma de ver la realidad, de pensar la realidad. No es una herramienta para, sino es una herramienta de pensar distinto. Entonces estos niños ya se han manifestado en algunas ocasiones como el ejemplo de Tijuana, en donde los niños se manifestaron exigiendo saber cómo iban sus casos, exigiendo que no tenían buena comida, exigiendo los maltratos, se subieron a la azotea. Fueron 4 episodios, hasta que salió en redes, en los medios de comunicación, en redes sociales y fue tomado en cuenta. Entonces, la siguiente por favor. Tenemos entonces aquí una disyuntiva de un mundo en el que cada vez estamos más digitalizados. Recording in progress. En donde cada vez estamos más sumergidos en esto de las tecnologías, donde tenemos acceso a muchas redes sociales y nos ha penetrado también en nuestra identidad, aún como adultos, y imagínense más los niños y adolescentes. Y por el otro lado tenemos niños, niñas, adolescentes que no cuentan con el ejercicio de sus derechos, donde su agencia... ¿Perdón? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces tenemos esta dualidad en el mundo, ¿no? En donde tenemos por un lado, un mundo cada vez más digitalizado, más interconectado, en donde las redes sociales han tomado posesión de muchos ámbitos de nuestras vidas, y no nada más las redes sociales, sino una vida digitalizada, o sea, tener una Alexa, tener muchos aparatos ya inteligentes y vamos cada vez más adelante. Y tenemos otro mundo en donde los niños ni siquiera tienen acceso a una educación, en donde los niños ni siquiera son visibilizados en la calle pidiendo dinero, y cuando las leyes dicen otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos esta dualidad de las leyes y no se traduce en realidad de que los niños vivan sus derechos, ni siquiera los conocen. La siguiente, por favor. Entonces, ha habido asociaciones, ha habido personas en donde están denunciando una degradación humana. Tristan Harris es un científico informático que trabajó para Google, para otras empresas de Silicon Valley, en donde ellos se dieron cuenta del impacto que estaban haciendo las redes sociales en la percepción de las personas. Él es uno de los que organizaron esto de Dilema Social, este documental que está en Netflix, que salió hace unos años, en donde quisieron, con esta asociación que tienen, de poner la tecnología centrada en el humano y no contra el humano, de que nos diéramos cuenta cómo la tecnología nos está influyendo en nuestra mente, en nuestras decisiones, en pensar, como decía Yuval Noah Harari, ¿de verdad tenemos un libre albedrío? ¿De verdad no estamos siendo hackeados en nuestra mente? Entonces, él está proponiendo de alcanzar un futuro en donde nuestra tecnología sea centrada en los intereses de la humanidad y no en los intereses de pocas empresas. Y creo que es ahí donde nosotros como investigadores tenemos este deber y tenemos esta conciencia. Estamos en este cambio ahorita, en esta disyuntiva, entramos a la 4ª revolución industrial, tal vez ya la 5ª, en donde estamos todavía investigando con métodos tradicionales, en donde ya yo considero que todas nuestras investigaciones deberían estar atravesadas de alguna manera con tecnología y aterrizadas sobre todo en cómo estamos viviendo la tecnología y qué estamos haciendo con los niños. Porque, como decía Susana Subot, estamos en un capitalismo de vigilancia, pero en un capitalismo de vigilancia que nosotros mismos estamos permitiendo, que nosotros mismos estamos siendo partícipes y a veces no nos damos cuenta. Todo ese es otro tema de los datos, ese es otro tema de si nosotros nada más somos datos o también somos emociones, y si las emociones también se convierten en datos. Entonces, aquí ha habido un montón
muchos autores en donde ya están tomando en cuenta estos temas. Y aquí, por ejemplo, Christopher Ryan, que es un autor que está tomando esto de la teoría crítica y diciendo que estamos buscando en otros lados, en donde no estamos enfocándonos qué se está construyendo con la tecnología. Ya ha habido también, esta es una nota del periódico del Diario de Yucatán, en donde están sacando que sorprende la inteligencia artificial, donde en el mundo ya ha habido congresos sobre, esto es de narran un seminario, una cumbre que hubo en Londres, en los escenarios que se pueden dar posibles con las inteligencias artificiales y que puede estar pasando en México, ¿no? Digo, o en el mundo, pues en México. Entonces, tenemos que empezar ya a abordar todas nuestras, bueno, mi idea, es lo que yo propongo, nuestras investigaciones aterrizadas no nada más en pensar los conflictos, en pensar cómo nos están domesticando, sino también las tecnologías, cómo nos están perfilando, ¿no? Y qué tipo de humanos estamos haciendo, y sobre todo con los niños. La siguiente, por favor. Porque para el final del día pues tenemos que tener consensos, y estos consensos, como diría Nietzsche, pues para poder vivir en una sociedad. Tenemos esto de las Naciones Unidas, en el derecho internacional de los derechos humanos, en donde esta es la imagen que lo saqué de la página de las Naciones Unidas, esta es la imagen de la paz para ellos. Entonces, han hecho ahorita, bueno, dicen obviamente que tenemos que ver la seguridad, el ser humano necesita seguridad, derechos humanos, ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible. Este es otro tema también de las inteligencias artificiales y de todas las tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Ahorita ya hay investigaciones de inteligencias artificiales verdes, a eso de no gastarnos el agua, y bueno, el blockchain también, ya no es minería, ya también están haciendo pruebas de otro tipo de pruebas de consenso como de participación, y el chiste es que la tecnología avanza, y la academia, ¿en dónde está? ¿Dónde estamos? O sea, son muy pocos los artículos científicos con los que yo me he topado de este tipo, y por eso a veces se me ha dificultado un poquito mi investigación. Sigue, por favor. Y bueno, en esto de la inteligencia artificial, la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto este Pacto del Milenio, en donde ellos apuestan a la inteligencia artificial como una herramienta, que yo difiero si es una herramienta o es una otra forma de ver la realidad y pensarla, pero como una herramienta para poder dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está quedando? ¿Quién está abordando esto de las inteligencias artificiales? ¿Hasta dónde vamos llegando? ¿Cuál tipo de paz, cuál tipo de cuidado es el que se está proponiendo? Porque ya tenemos inteligencias artificiales para cuidar, por ejemplo, a los ancianos en los asilos. Tenemos inteligencias artificiales para cuidar desde una Alexa, una alarma, pero ¿será una inteligencia artificial suficiente, capaz de apoyar al Estado para cuidar a los niños, por ejemplo, que están instituidos en casas hogar? Podría ser una herramienta de comunicación directa entre Estado y niño, podría ser una comunicación personalizada, de poder prevenir, por ejemplo, ansiedades, emociones, porque desgraciadamente pues el Estado no cuenta ni con el capital humano, ni con el capital económico, y pues no sé si también con el capital político para querer accionar este tipo de mecanismos. La siguiente, por favor. Y entonces aquí les traigo un ejemplo de cómo a la derecha está un mapa de cómo se está organizando la organización del CIPINA, del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León. Y pues es un sistema fragmentado, no se comunican, no tienen ellos una interoperabilidad, no hay una cooperación, parece ser que un oficio para que llegue de una oficina a otra se tarda 6 meses, y entonces el niño se queda en el limbo, el niño se queda creciendo en las casas hogar cuando a veces llega de bebé por simplemente no tener un cuidado en su proceso jurídico para liberarlo de la protección, de la patria potestad, para poder ser parte de una familia. Y del otro lado tenemos un esquema en donde podría ser con una blockchain, por ejemplo, como una blockchain podría formar un ecosistema de cuidado descentralizado con la suficiente seguridad, que bueno, eso es otro tema también
tenemos esto de la seguridad, de la ciberseguridad, y que nos vamos a enfrentar dentro de poco ya a la computación cuántica. Entonces, blockchain ahorita es de lo más seguro con la computación que tenemos lineal, pero ya viene la computación cuántica. Y bueno, entonces un sistema de blockchain que pueda trazar, que pueda ser interoperable, que pueda auditar en tiempo real y que no pueda ser hackeable, porque se va encadenando por medio de criptografía cada dato, cada cosa que se vaya construyendo dentro del expediente. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta carretera de blockchain, mi propuesta de doctorado es construir un tipo de agente de inteligencia artificial para cada niño, niña y adolescente como tipo traje a la medida, para que cada niño que tiene violencias distintas, que tiene particularidades distintas, no puede ser tratado homogéneamente, no puede ser tratado de una manera asistencial nada más y parcial. O sea, necesita aparte una atención especial, una atención directa, una atención del día a día y no una atención una vez al año, cada vez que puedan ir a verlo, y a veces pues, no pueden porque hay casas hogar muy lejos, bueno, centros de asistencia social, ya no se llaman casas hogar. Entonces, creo que hacernos de la tecnología para poder aliviar este tipo de problemáticas, lo mejor sería que estos niños tuvieran esta relación humana, ¿no? Este cuidado humano, político-relacional, como nos hablaba aquí el doctor París, pero pues tenemos que a lo mejor construir este tipo de conceptos del cuidado que tenemos para poder implementar otro tipo de cuidados que nos apoyen, no para sustituir al humano, nunca lo vamos a sustituir, pero sí que sea una herramienta, sí que sea un modelo de cuidado en el que se pueda construir puentes, en el que el niño pueda ser escuchado. Y bueno, mi propuesta es, utilizando una blockchain, unas inteligencias artificiales como el reconocimiento facial, el machine learning, y sobre todo una generativa o agéntica, porque la generativa parece que ya está quedando atrás, un ChatGPT ya está quedando atrás, ahora estamos empezando con la inteligencia artificial agéntica. Entonces, que el niño pueda ser escuchado, porque por desgracia pues son niños que no cuentan con estas redes, ¿no? Y bueno, las tecnologías sí nos pueden dar un cuidado mucho más puntual. Si la Organización de las Naciones Unidas está apostando por ellas, pues creo que también podríamos apostar en lo mínimo, no nada más en lo macro, ¿no? En esta geopolítica. Sigue, por favor. Ya, eso está bien. Y aquí, bueno, tenemos a un futurólogo que es Ray Kurzweil, bueno, disculpen si no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, él nos dice que los cambios que habíamos tenido en la antigüedad se habían tardado a veces 100 años o más de 100 años y nuestro cerebro se había acoplado a ello. Pero ahora los cambios son exponenciales, la tecnología es exponencial, van a ser cada vez más rápidos. Lo que antes ocurría en 100 años ahora va a pasar en 20 y acaba de sacar un nuevo libro que parece ser que va a ser todavía más rápido. Entonces, sí considero que la academia debe de tomar más cartas en el asunto, ser más protagonista en este tipo de nuevo mundo que estamos viviendo, porque, la que sigue, por favor. Porque, como dice Adela Cortina, no se trata de lo que la inteligencia artificial pueda hacer, sino que se trata de lo que estemos dispuestos a dejar que la inteligencia artificial haga. Y creo que una inteligencia humana más una inteligencia artificial puede ser una inteligencia aumentada, pero también puede ser que la inteligencia artificial pueda capturar nuestra mente y limitarnos en nuestra capacidad de agencia. Y en esto todos tenemos que poner especial atención y ver cómo estamos haciendo. Del otro lado estoy poniendo una imagen en donde se espera, esa es una especulación, de cómo la inteligencia artificial va a ir avanzando cada vez más a pasos agigantados, porque también las tecnologías, los que son los microchips, los que son los transistores están avanzando, la capacidad de cómputo cada vez está mayor y esto no va a parar. Entonces, y bueno, yo los que les vengo a contar y les vengo a exhortar es que pasemos de un modelo de teoría a la acción, de un modelo, de un algoritmo a la acción y sobre todo centrada en el humano, empezando por los niños. Gracias. Muchas gracias a la doctora Beatriz Eugenia Ornella Cerda. A continuación, pues vamos a abrir el micrófono para quienes estén
sean de manera presencial y virtual. Hagan sus preguntas, comentarios para las y los ponentes. Agradeceremos muchísimo su participación, entonces dejamos el micrófono abierto.